Dios les bendiga enormemente. La gloria y la honra sea para Dios. Es curioso que hoy en día solo se hable de gracia. Eso es una doctrina errónea y errada. Mire este video y lea después cuidadosamente las citas bíblicas y su contexto, ya que el apóstol Pablo nos enseña de manera grata qué es la gracia. Ahora, si analizamos las escrituras detalladamente, la gracia siempre ha existido, desde Génesis hasta Apocalipsis. En Apocalipsis se termina en la segunda venida. ¿Y por qué en la segunda venida? Esteban, lo que dices es una herejía. Mira el video hasta el final. La gracia es Dios mismo. Por eso se termina en la segunda venida. Y Dios es el creador de todo. Siempre Dios ha existido. Hablemos de Moisés. Me gusta dar ejemplo con Moisés. Dios le dio una asignación, un propósito, el guiar a su pueblo. Pero por una rabieta, Dios le quitó la tierra prometida. La pregunta es, ¿por quitarle la tierra prometida o por desobedecer a Dios, Moisés está en el lugar de tormento? La respuesta es no. Dios le quitó lo prometido, la tierra prometida, pero a la hora de partir, a la hora de su muerte, Moisés está esperando como todos en el seno de Abraham. Eso es gracia. La gracia siempre ha existido. La gracia es Dios mismo. Es imposible que una persona que Dios llamó y por ese pecado esté en el lugar de tormento. Hay muchos que pecaron en el Antiguo Testamento y por eso Dios no los va a dejar sin gracia. Lo vuelvo y lo comento. Él es la gracia. Cuando Jesús resucitó, hay un texto bíblico que nadie habla de él y una palabra que no he visto que nadie predique. Miremos por qué. Porque es Jesús mismo el que está hablando y habla de gracia, aunque no lo mencione, porque Él es la gracia. Miremos Juan capítulo 16, versículo 7. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero yo os digo la verdad, eso está diciendo Jesús, os conviene que yo me vaya. ¿Alguien se ha preguntado por qué Jesús dijo, os conviene que yo me vaya? Y ahí termina en punto y coma, eso es una idea aparte, porque os conviene. Y dice, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Es algo plural, vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, esta palabra, os conviene, es muy interesante. Nadie ha comentado o ha dicho por qué Jesús dijo, os conviene. Porque si Jesús, siendo la gracia, está con nosotros en la tierra, nos quedaríamos sin gracia. Por tal motivo, envió el Consolador, que es su Santo Espíritu, y nos dijo a vosotros, de forma plural, dando a conocer que es a todos. Amén. Hablar solo de gracia, los que lo tienen como doctrina, es algo errado. Lo mismo un evangelio de prosperidad, eso es algo errado, una falsa doctrina, doctrinas de demonios. Todas las personas del evangelio morían por predicar la venida de Cristo y por predicar el arrepentimiento de pecados, no por predicar algo diferente. Siempre ha sido el mismo contexto.
la misma predicación. Y no va a cambiar porque Dios es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Porque siempre se ha tratado es de llegar al conocimiento pleno. ¿Cómo así que el conocimiento pleno? Vamos a ver qué nos dice la palabra sobre este conocimiento. Efesios capítulo 4, versículo 13 al 19. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, siempre se ha tratado la unidad en la fe y siempre se ha tratado del conocimiento del Hijo de Dios y llegar a un varón perfecto. Ojo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nos lo colocaron esa bandera muy alta. Siempre ha sido para llegar a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ojo, y eso es una idea aparte, dice punto y coma, para que ya no seamos niños fluctuantes, hombres de doble ánimo, o niños, en este caso, tomando leche y no alimento sólido, que estemos de un lado para otro. Y nos dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Ojo, está hablando de doctrina. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor. Ojo, este amor no es el amor que el mundo ofrece, para que tengamos en cuenta. No es como el amor, ay, es que te falta amor para poder decir las palabras con dulzura. No, este amor no es ese. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Esto es Cristo, a imagen de Cristo. Por eso la palabra dice, y seguidlo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Recuerden que el amor es el amor que Dios da. Y nos dice más adelante la nueva vida en Cristo. Siempre Dios nos ha inculcado dejar el viejo hombre y ceñirnos del nuevo hombre, una nueva vida en Él. Esto pues digo y requiero en el Señor, ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Eso no se lo estoy diciendo con palabras mías, se lo está diciendo la propia Escritura. Ay, es que está muy fuerte, te falta humildad. No, es la Escritura, es Dios. Por eso Dios nos dice palabras de vida eterna. ¿Quién las puede oír? Esto es más cortante que espada de doble filo. Amén. Lo invito a que vuelva y lo lea. Ojo, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de corazón. No se lo estoy diciendo con palabras mías, se lo está diciendo la palabra. Toda la Escritura nos habla de arrepentimiento, porque somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal, ya que todos fuimos destituidos por el pecado. Y esta experiencia es para llegar a la medida de Cristo.
La medida de Cristo es varón perfecto, queramos o no. Es una bandera muy alta. Por eso Dios busca adoradores. ¿En qué? En espíritu y en verdad. Hay que buscarlo en espíritu y en verdad. Esta palabra no dice en carne, no dice en gracia, dice en espíritu y en verdad. Pasar de la carne al espíritu. Esta es la esencia del evangelio. Para que no pase lo que pasó con ese querubín que desvió su mirada por querer el poder del Altísimo. Ojo, estamos hablando de ese querubín que es Satanás. Dios lo reprenda. ¿Cómo así? El evangelio es sí o sí pasar de la carne al espíritu. Doctrina errada es la gracia, otra que hablen que no sea estas dos opciones. Arrepentimiento y su venida. Pasar de la carne al espíritu. Esteban, ¿y dónde queda la gracia? Hablemos entonces un poco de eso. Pablo es quien nos hace énfasis en ella, pero muchos la han adoptado como una doctrina. Y como les comenté anteriormente, no es doctrina. La gracia es un préstamo, es un favor inmerecido. Ojo con esto, para cuando el ser humano no puede alcanzar el varón perfecto o alcanzar la perfección, porque nadie es perfecto, ¿sí? Sea Dios quien lo sostenga. Ojo, y vuelvo y lo comento. Nadie es perfecto y nadie puede alcanzar esto. Pero la idea es tratar o llegar a alcanzar la espiritualidad en la tierra. Vuelvo y lo comento. La gracia es un préstamo, un favor inmerecido que el ser humano, como no puede alcanzar la perfección, Dios se la presta para que sea Dios quien lo sostenga en su debilidad. Vamos a ver lo que Pablo nos dice y después miremos un ejemplo terrenal. Miremos 2 de Corintios capítulo 12 del 8 al 9. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor. Aquí Pablo está diciendo, yo he orado y he rogado al Señor que lo quite de mí y que quita de mí un emisario de Satanás. Un emisario de Satanás es un pecado. Por todos tenemos actualmente emisarios de Satanás a nuestro alrededor, porque somos seres espirituales y por eso está la armadura de Dios. Efesios capítulo 6. Y entonces sigue Pablo diciéndonos, y me ha dicho, bástate mi gracia. Dios le dijo, bástate mi gracia. ¿Por qué le dijo? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cómo así, Esteban? Cuando tú intentas dejar el pecado, pero no puedes, Dios te dice, bástate mi gracia. Te doy este chance para que sigas intentando dejar el pecado y llegar al varón perfecto. Eso es la gracia. Ahora vamos a mirar lo que acabo de comentar, lo que dijo Pablo con algo terrenal. Cuando estábamos aprendiendo a montar bicicleta, no teníamos equilibrio. Tocaba pedir ayuda. ¿A quién? Normalmente a nuestro papá. Él nos sostenía del asiento mientras nosotros aprendemos a montar solos o a rodar solos. Entonces, ¿quién está haciendo la gracia? El sostenernos, el papá. Así que Dios nos sostiene mientras nosotros podemos controlar el pecado y llegar al varón perfecto, al espíritu, a la espiritualidad. Siempre se ha tratado de eso, para que poco a poco dejemos de pecar. Esteban, no te creo eso. Ah, bueno, no me crea a mí. Créale al mismo Pablo. ¿Qué le dijo a Tito? Lo invito a que lea completo
Tito. Eso no le demora 10 minutos. Son una hoja y media. Y Pablo nos enseña la sana doctrina. Miremos qué nos dice Tito, capítulo 1, versículo 8 al 9. Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Hay que retener la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Por eso la palabra nos dice: no quites ni una coma ni una tilde de ella, porque es la palabra la que transforma, no la palabra del hombre o los ejemplos que salgan del hombre. Cuando yo enseño más la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que transforma, es Dios mismo, y le estamos quitando esa potestad a Dios. Las iglesias hoy en día hablan más de lo que enseñan la palabra, y no es así. La que transforma es la palabra. Y si los oyentes no son hacedores, sino solo oidores, están escuchando solo la palabra que sale de la boca del hombre y no la palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Tengan en cuenta esto: la palabra es la que transforma, no es el hombre. Las iglesias hoy en día le están quitando el patrocinio a Dios, siendo el hombre quien dé testimonio de ellos mismos y no sea Dios su misma palabra. Es la Biblia la que transforma, es la Biblia la que cambia, así sea cortante como espada. Son esas palabras, porque es el Espíritu Santo el que bautiza en agua, no el hombre. Hasta en eso le hemos quitado el patrocinio a Dios, y la gloria y la honra es para Dios, no para el hombre. Amén. Entonces miremos también que nos dice Tito capítulo 2 versículo del 11 al 13. Y aquí está lo que le comento. Léalo por favor completo, todo Tito, porque Pablo nos dice la sana doctrina. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea, se manifestó para salvación a los hombres, enseñándonos qué. O sea, la gracia es para enseñarnos. ¿Y enseñarnos a qué? A renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ojo, volvamos y comentamos solo este versículo. Entonces, la gracia de Dios se ha manifestado a los hombres para enseñarles que hay que renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, para que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Quiere decir, para que vivamos en espíritu y en verdad. Siempre ha sido pasar de la carne al espíritu. Y siempre ha sido la enseñanza, teniendo la esperanza de aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuál es? La segunda venida o su venida. Lo que le comenté al principio. Siempre se ha tratado de el arrepentimiento de pecados y hablar de su venida. Pablo se lo comenta como la sana doctrina. O sea que la gracia se ha manifestado a los hombres para enseñar que hay que renunciar al pecado, a la impiedad, a los deseos mundanos y vivir en este siglo sobria, justa, piadosamente en el espíritu. Ay, Esteban, ay, me pusiste la vara muy alta. Estás colocando el evangelio demasiado alto. Dios nos dice: ¿quién podrá escuchar estas palabras? Esas son palabras de vida eterna. Y esas palabras de vida eterna son las que transforman. Por eso Dios siempre nos habla y nos dice que en Él haremos proezas, grandes cosas, en el nombre de su Hijo, en el nombre de Jesús, de Yeshua HaMashiach.
los que han alcanzado en la tierra vivir en el Espíritu y que caminan de la mano de Él y no dependen de su gracia, harán milagros, señales y prodigios mayores que los que Él hizo en su nombre. Y Dios los encamina para toda buena obra y su obra redentora, que es su venida, la esperanza. Siempre se ha tratado de el arrepentimiento de pecados y su venida. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios les bendiga. Como les digo, no coman cuento, coman Biblia. La Biblia es la que transforma. Vaya y lea su palabra. Dios les bendiga.